Bien, y a ver, esto es parte de lo que vos hablabas del tema de los avances tecnológicos, en cierto punto para la inscripción, ¿no? Que antes quizás no se le daba, si se quiere, y hablando en criollo, tanta bola al socio o a la socia desde las redes sociales, desde responderle un mail, era más acercarse a la sede o acercarse al estadio y decir, chiques, quiero ser socio, ¿no? Exactamente, sí. Hoy en No, no. día el uso de tecnologías nos facilita mucho de que sea mucho más simple el sistema. Rodri, ¿qué tan costoso a nivel humano, digamos, no saliendo de lo económico, fue la implementación de la tecnología en el área? No fue fácil, imagino. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, yo creo que fue más difícil la decisión de a quién elegir, porque nosotros de cada cosa que necesitábamos conseguimos 3 presupuestos y evaluamos experiencias previas de trabajo con esas empresas. Y hubo mucha tarea previa. Eh, Después hubo tarea, la migración de socios al sistema nuevo fue prácticamente transparente porque ya se había evaluado desde de antemano, pero después hubo toda tarea de un montón de colaboración de gente de la subcomisión de socios y allegados para la renovación de carnets, donde hicimos un montón de campañas diferentes días en estadio, en sede, en eventos, para que la gente pueda renovar el carnet. Casti. Excelente, Rodri, buenas noches. Pregunta que todo les importa, que le importa a todos los socios día tras día, partido tras partido, veíamos mucho lo que es gente, hinchas o socios sin cuota al día que entraban y a los que pagamos con cuota al día nos daba bronca. ¿El molinete en qué ayudó a eso? ¿Cuánto porcentaje, no sé si tenés algún porcentaje, de gente que ahora no entra más colada a la cancha, digamos? El molinete, no solo el molinete, sino que todo el sistema que llevó a que haya molinetes en la cancha, previenen el ingreso, no sé, con un boleto de colectivo que pasaba antes o con cualquier cosa. Hablo no solo del molinete porque previo al molinete implementamos la compra de celulares y además el club desarrolló una aplicación para validar el carnet y que al molinete llegue la mayor cantidad de gente posible ya previamente validado con verde. Entonces, porcentajes no tengo porque entiendo yo que si pasa alguien que no deba pasar, son casos aislados. O sea, la mayoría de los casos pasan porque tienen la cuota al día. Si vamos a esto que marcabas vos de quizás al estadio o a los ingresos puntual del estadio, llegan los que tienen la mayoría de la cuota al día y demás. Entiendo que también hubo modificaciones en cuanto a los ingresos y demás, que es parte de lo que se planificó a la hora de, bueno, Pueblo Funebrero gana las elecciones, un desarrollo para socios, esto es uno de los puntos que estamos trabajando. ¿Es así? Sí, sí. Se modificaron los ingresos de acceso al estadio y nosotros, previo a las elecciones, cada subcomisión desarrollaba su proyecto a nivel de subcomisión con 10 puntos. En el caso de socios se cumplieron con todos los puntos y se hicieron más cosas de las que se propusieron cuando hubo elecciones hace 4 años. ¿Qué es lo que les quedó pendiente? ¿O qué se haría diferente, ¿no? Ya con las cartas tiradas a la mesa. Qué buena pregunta. A mí me gustaría que haya una comunicación más eficiente hacia el socio con respecto a cosas particulares de los socios. Ejemplo, si el sistema de cobro automático falla, estamos trabajando en dispararle automáticamente un email al socio diciendo tu tarjeta falló porque se rechazó el pago por falta de fondos, por ejemplo. Eso, por ejemplo, nos está faltando. Lo que detectamos es que llegan socios al día del partido y dicen, no, pero yo tengo débito automático, y eso no es suficiente
para entrar. El débito automático tiene que poder descontarse, claro, la cuota del socio para que esté al día. Bien, excelente. Sí, justamente lo que hablaba recién, a mí me pasó eso. Yo pensé que creo que se retomó el fútbol, creo que estuve 4 meses pensando que me entraba el débito automático y llegué y la verdad la gente de socios me atendió excelente y me explicó y tuve que pagar porque es así, que me parece muy bien. Volviendo al tema de Molinetes, ¿tienen una estadística más o menos? Porque antes nosotros para entrar teníamos que irnos a Pueyrredón, a la esquina de Pueyrredón, con los papelitos que estaban 4 horas buscándolo, después ir, dar toda la vuelta al ingreso. ¿Tienen un tiempo ahora que se pudo facilitar el ingreso al socio? Porque eso es uno de los temas que, por lo menos nosotros como socios, es lo que mayormente vemos. Ahora llegamos, nos miran el celular, nos miran el carnet con el celular, entramos, antes teníamos que estar 15 minutos, 20 minutos antes para entrar a la cancha. Sí, es buena tu pregunta. Y no solo se agilizó el tema del ingreso al estadio. No tengo un tiempo de referencia para decirte, pero se nota a nivel en las boleterías. Yo muchas veces en los partidos estoy en las boleterías. Y yo, previo a toda esta implementación, me agarraba la cabeza porque no podía entender cómo se hacía un sistema tan rudimentario de 1800. que uno iba a decirle el número de socios o el apellido, y el cobrador tenía que buscarlo en una pila de cupones, todas las cuotas que debía y así cobrarle. Hoy en día el cobrador tiene una aplicación en donde busca rápidamente el número de socio e imprime con esta impresora. Tengo con una impresora así, en el momento, la deuda del socio y la paga instantáneamente. Con eso se evita colas en la boletería y malestar. El único tema que día a día intentamos mejorar es el socio que por algún problema de sistema o algún error administrativo no puede pagar en boletería, entonces hay una cola aparte para resolver esas cuestiones. Muy bien, lo tenemos a Rodrigo Muñoz, ¿sí? Integrante de la subcomisión de socios de Chacarita, en Atochaca, y nos está explicando un poco cómo fue el avance en los últimos años de este sector, qué es lo que falta hacer de acá en adelante y cómo se continuará también, es una buena pregunta. Rodri, para seguir apuntando al tema de los molinetes, que es una de las implementaciones que tomaron en estos últimos años, ¿cuál es aproximadamente, no un exacto, el costo que tuvo esto para el club, si es que todavía falta abonar algo, si ya está todo saldado? Al club le costó 0 pesos, y te explico por qué. Muy bien. A la hora de proponer este cambio, nosotros trajimos la idea de que todo el proyecto lo paguen los socios, que son los que se benefician con todo esto. Con la agilidad del ingreso, con un carnet que si llueve no se te rompe, etcétera, etcétera. Entonces, armamos un esquema de que cada canje de carnet va directamente a pagar el proyecto. Hoy en día el proyecto está más o menos cubierto en un 65% en cuanto a pagos, pero queda una parte pagar que se sigue pagando cada vez que un socio imprime un carnet y paga ese carnet. Se separa esa plata y esa plata va al proveedor directamente. El costo se incrementó por el incremento del dólar, pero nosotros no consideramos trasladar ese incremento hacia el socio porque si no hubiera sido muy oneroso, y eso atenta contra la gente que se haga socia. Excelente. Y yendo más a los carnet, que me acuerdo que hicieron una gran campaña para cambiar el carnet, pero bueno, sabemos que hubo bastante gente que no, o sea, se negó a este cambio de carnet, a esos 400 pesos, si no me equivoco, que eran al inicio. ¿Cuál porcentaje de gente cambió el carnet? ¿Cuántos socios se perdió, digamos, por este nuevo tema del cambio? Carnet impresos hay al día de la fecha alrededor de 6.500. Pero que no hayan cambiado el carnet
no significa que sea por el proyecto en sí, sino que hay gente que ya debía muchas cuotas y quizás deciden hacerse socios nuevamente en vez de recuperar el número anterior y hacer canje de carnet, sino que se hacen socios directamente desde cero. El porcentaje ese, la verdad que no lo tengo en la cabeza, pero tuvo gran aceptación esto, viendo que 6.500 carnets se imprimieron. Si seguimos perdón, Gasti, que te corte, con esto del tema de los carnets, sin dudas vos lo ves como algo positivo, esta modificación que tuvieron los socios y las socias del club. Sí, totalmente, totalmente, no solo por el tema del carnet en sí, sino porque hoy en día tenés sede y estadio interconectados. El día que vos querés abrir una oficina en el estadio para brindarle más opciones al socio, el esfuerzo es mínimo, es comprar equipamiento para cuestiones administrativas, nada más. Hoy en día la sede y el estadio a nivel de sistemas es un único predio. Inclusive las boleterías tienen conectividad como para poner terminales y operar como si estuvieras en un mismo lugar. El día de mañana la idea es poder también hacer esto en el predio del polideportivo. O sea, es cuestión de llevar conectividad al polideportivo y la infraestructura está. Hay servidor en la sede y hay servidor en el estadio. O sea, con un mínimo esfuerzo se puede hacer. Perfecto. Excelente. Recién hablabas de los socios que dejaron de pagar o que tenían una deuda muy grande. Hoy con esto de la cuarentena sabemos que el bolsillo de muchos está complicado. ¿Cuántos socios se están adeudando hoy en día? Si hoy son las elecciones, ¿cuántos socios podrían votar? Digamos, ¿cuántos socios hay activos? Y si se va a hacer algún plan de pago o algo para esos socios que seguramente, sea con la falta de fútbol y después esto, pararon un montón de pagar. Sí, la morosidad en socios aumentó muchísimo. Afortunadamente, por los medios de pagos con los que cuenta hoy el socio, hay muchos que siguen pagando por los medios alternativos. Hoy en día, socios que pagan entre todas las categorías, desde un menor a un activo, sin contar vitalicios, hay 5.185 socios. Bien. De los cuales el 40% deben más de 6 meses. Es un número muy alto. Esperemos que ese número, en cuanto cese todo este tema del coronavirus, muchos recuperen y se pongan al día. El 30%... Rodri, o sea que al día tenemos 2.000 socios aproximadamente. No, tenemos 5.185 socios. Ese es el total. Pero con la cuota al día. Al día tenemos el 30%, que son 1.524 socios. Otro 30% debe entre 1 y 5 meses. Y más de 6 meses, el 40%. Eso a grandes rasgos, más o menos. Bien. Es así. Y te consulto, ya que nombraste la cantidad de socios y demás, ¿con cuántos socios se encontraron cuando llegaron al club ustedes? Un poquito más de los socios que hay actualmente, pero con un poco menos de morosidad. O sea, hoy en día, por todo este tema del coronavirus, si dejáramos el club hoy, está en más o menos condiciones similares a las que asumimos. Pero nosotros tuvimos un pico en el ascenso de superar los 10.000 socios. Bien. Rodri, yendo a esto justo que lo marcabas vos, del pico, ¿cómo pensás que Chacarita puede recuperar un poco la cantidad de socios que fue perdiendo a lo largo de los años? Y esto indudablemente entiendo que tiene que ver con cómo le va el fútbol, ¿sí? Pero ¿pensás que con actividades y demás esto puede volver a incrementarse? Totalmente, sí. Yo creo que hay dos cuestiones a evaluar ahí. Hay un corto plazo, que es si a vos te va bien en un campeonato, tenés mucho caudal de socios, o sea, de gente que quiere volver a asociarse al club, pero creo que a largo plazo lo importante es ofrecerle más alternativas al socio como para que tengan más interés.
en formar parte de la institución. Rodri, ¿no pensás que se falló un poco ahí en cuanto a las actividades que se le daba a los socios o las cosas que se le da al socio para asociarse, valga la redundancia? Creo que dadas las prioridades que teníamos durante la gestión, no se pudo trabajar de la forma que hubiéramos querido para darle más alternativas a los socios. Pero creo que esto es un proyecto que, con las bases que tenemos, con el desendeudamiento que tiene el club, con la apuesta a inferiores, creo que es un proyecto que a futuro va a ir redituando, y a nivel de socios inclusive también. Excelente. Yendo más a lo que es política en el club, ahora se vienen las elecciones y obviamente un tema en el que se está hablando, no sé si pudiste ver, es el tema fraude. Todos están hablando de fraude en los socios, que veamos los socios. Yo te escuché hablando en un programa donde explicabas que ahora el padrón se puede sacar con un botón, o sea, ahí se agilizó todo eso, pero ¿hay algún sistema, además de la palabra tuya, para que se den cuenta que no se puede hacer fraude o que, no sé, pues viste que se está hablando mucho del tema fraude en este momento, de que capaz hay socios que no están al día o algo así y terminan votando? Sí, escucho eso y escuché, no sé si es mucha la gente que habla de eso, pero Sí, la porque las verdad dos que no listas lo sé, escuché yo, por eso. no sé de dónde sacan eso. La verdad que hoy en día nadie, ni de nuestra agrupación, ni de otras agrupaciones, tiene un padrón en la mano. O sea, esto no pasaba en años anteriores, donde yo escuché entrevistas a gente, ex directivos de otras gestiones, donde en su casa, en este momento, tienen un padrón de socio de 4 años de antigüedad. El sistema puede ser auditado en todo momento, el padrón de socios se va a sacar cuando sea necesario, y yo creo que esos son fantasmas de gente desconfiada, pero nosotros cuidamos, y particularmente yo me encargué de que el socio, la información del sistema de socios esté resguardada, a nivel de que marketing sabía de que no podía negociar con un sponsor la apertura de la base de socios para un beneficio de una campaña, por ejemplo. Más de una vez a un sponsor que nos daba algún canje, se le dijo que no, que los socios no se iban a informar para que le hagan, no sé, telemarketing o algo así. Rodri, siguiendo por esta línea, ¿no?, de las elecciones que marcaba Gasti, más o menos aproximadamente, ¿cuánta gente hay hoy en el padrón como para que llegue el día de las elecciones y vaya a poner su voto? Yo no saqué, o sea, no tengo esa información, no saqué ningún padrón, pero viendo estos números, estos números de 5.185 socios con tanta morosidad, yo creo que el padrón de socios va a ser más chico que el que fue hace 4 años. Bien. Porque tenemos 2.700 activos y 485 damas, pero si tenemos 40% de morosidad, el padrón creo que no va a estar. ¿Creció la cantidad de damas en los últimos años? No lo tengo el dato, probablemente, la verdad no lo saqué. Bien. Me tendría que fijar. Perfecto. Rodri, para seguir preguntándote, hay temas muy interesantes como para ir tocando. ¿Qué les gustaría hacer de acá en adelante si tuvieran la posibilidad de seguir armando? A ver, entiendo que vos me marcaste lo del polideportivo, que está excelente, pero ¿qué otras cosas como para seguir dándole a este sector por lo menos un avance que en teoría le da obviamente calidad al club, ¿no? Obviamente. Sí, es buena tu pregunta, y yo creo que una vez que se defina cómo va a seguir Pueblo Funebrero, si va solo, va acompañado, esas cuestiones, lo primordial es hablar de proyecto. No vale de nada unirse con otra lista, otra agrupación, si uno habla una cosa y otro otra. Yo creo que
el proyecto de Polo Funebrero siempre fue apostar a las inferiores y creo que tiene que seguir siendo ese. Y además, creo que dado el saneamiento en cuanto al endeudamiento del club, se puede apostar un poco más a las falencias que tuvo esta gestión en cuanto a fútbol profesional, que es un área donde yo particularmente me siento un inútil y confío en la gente que estuvo y está en fútbol profesional. Pero creo que necesitamos mejorar en cuanto a eso y creo que con más recursos por el saneamiento en cuanto al endeudamiento, creo que vamos a contar, los próximos que agarren las riendas del club van a contar con mayores recursos. Rodri, teniendo en cuenta que se habla mucho de unidad, de las 2 o 3 agrupaciones, lo que fuese, y de que siempre se trata, como venían diciendo un montón, de llevar a los mejores. ¿Alguien se puso en contacto con vos, ya sea de Todos por Chaca, de Juntos por Chaca, para decir, bueno, a este grupo lo quiero para mi agrupación y para que siga haciendo crecer el sector de socios? No, la verdad, a mí no me contactaron, pero yo soy alguien que empuja. O sea que a mí, si el proyecto me cierra, voy a colaborar en lo que sea, siempre y cuando necesiten y me sienta cómodo para colaborar. Me siento muy cómodo con Polo Funebrero porque armamos esto desde las bases y armamos el proyecto y no prometimos cosas inalcanzables. Yo a veces escucho algunas voces que no hablan mucho de proyecto y otras voces que hablan cosas que van a hacer que a mi criterio son innecesarias y ponen un compromiso de gastos en el club que en este momento podían priorizarse para otros sectores. Muy bien. Dale, excelente. Rodri, para ir cerrando ya, si no te sacamos más tiempo, que encima me imagino que estás con hambre como todos nosotros. Yendo más que nada al día de hoy pandemia, todo complicado. ¿Cómo se está trabajando en socios? ¿Cómo están trabajando las chicas de socios? Y si yo hoy en día me quiero asociar, yo persona que estoy viendo a todo Chaca ahora, me quiero asociar, ¿cómo puedo hacer en tiempo de pandemia? Que sabemos que la sede no está abierta. Sí, hoy en día administrativamente el sector de socios, bueno, si bien se vio afectado por la pandemia, sigue operando de forma remota. La empleada de la sede, Romina, sigue trabajando todos los días, respondiendo emails, ingresando pagos, informando deuda a las entidades de pago, y eso hizo que siga habiendo ingresos de socios. Mermaron un poco, pero sigue habiendo ingresos de socios. Para informarse, mandando un mail a socios@chacaritajunior.org.ar, te responden brevemente la deuda del socio. Si uno se quiere asociar, te dicen la información que se necesita, las formas de pago, las diferentes formas de pago que se pueden hacer, ya sea transfiriendo, pagando con tarjeta de crédito. Entonces, afortunadamente, gracias a todos estos cambios y gracias a la tecnología que implementamos, se puede seguir operando. Rodri, las últimas dos y ya te dejamos seguir o finalizar el día. Primero, para que quede claro y que la gente que está mirando y escuchando el programa lo sepa, ¿qué pierde Chacarita cuando una persona, sea dama, sea menor, lo que fuese, va a pagar una entrada para la popular o para la platea y no colabora con el club siendo socio? Y la segunda es que agregues vos lo que necesites, que expliques algo que quieras explicar. Es tu espacio para que te explayes. Bueno, cuando una persona que no es socia paga la entrada, hay una parte que no ingresa directamente al club, sino que va a AFA. Hoy en día no es gran cosa, pero esa persona probablemente vaya pocos días a la cancha. En cambio, si es socio, es como que tiene un compromiso más grande y probablemente pague mes a mes. Y el ingreso, en vez de ser variable los días de partido, puede considerarse un ingreso fijo hacia el club. Hoy en día el ingreso de socios
con toda esta pandemia representa el 20% de los costos que tiene el club, más o menos. Antes era un poco superior, entre un 25 y... Sí, un 25%, un 30%. O sea, asociarse, además de ser más barato para ir a la cancha, te da un sentido de pertenencia que, bueno, está en uno tenerlo o no. Con respecto a lo segundo, bueno, yo estoy súper agradecido con toda la agrupación que me dio la posibilidad de trabajar codo a codo con mucha gente, conocer mucha gente que la verdad que nunca pensé que íbamos a tener un apoyo tan grande de gente que labura y empuja, y a su vez la gente de arriba que te da la posibilidad, llámese presidentes, vicepresidentes, todos los que toman las decisiones en el club, te da las posibilidades de escucharte y de a su vez tomar decisiones a nivel de subcomisión. Estoy agradecidos con ellos. Y además, bueno, además de formar parte de la subcomisión de socios, también integré tesorería, un grupo excelente de 4 personas junto con Gustavo, Carolina y Matías, con los que agradecerles por estar juntos. Rodri, desde ya nosotros también sumamente agradecidos por prestarte a esta charla para que la gente que vino el programa conozca un poco más cómo se labura desde adentro del club y nada, sepa algunos detalles de cómo asociarse, de qué pierde Chacarita y que de una vez se entienda que a eso se apunta, que el club esté lleno de socios. Así que agradecido por eso. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme este espacio. Muy bien. Ahí pasaba entonces Rodrigo Muñoz.